contar la historia quizás incomprensible, quizás existe una explicación, de un hombre indicado, una de las más bonitas de fiesta de la Vendimia, y luego se fueron a vivir a Mar del Plata. ¿Qué pasó para que ese hombre se transforme en un monstruo que poco a poco comience a aislar a algunos integrantes de su propia familia hasta mantenerlos encerrados al menos un par de años en jaulas? No es un hecho, o la palabra que usa Paulo no es una palabra simbólica, una jaula real construida por... La estamos viendo. Este hombre. Es un calabozo en realidad. 3 lugares de encierro: la jaula, una pieza y también el sótano. Como los Puccio con sus víctimas, también el sótano. Vamos a conocer, como dice Paulo, la historia completa de un chacal capaz de todo. Y a su hijo relaciones sexuales con un amante durante 2 años, un cautiverio interminable. Es la historia de Edgardo Oviedo, 68 años. Es la historia de sufrimiento de su mujer, Margarita. Ha sido rescatada por la policía tras una investigación judicial. Este es Oviedo, en el juicio oral que se hizo en el Mar del Plata. Es la historia de un muchacho, un chico de 30 sufre autismo, que parece autismo, un autismo severo. Una familia que se inició en su Mendoza natal. Después se mudan a Mar del Plata. Y se mudan a Mar del Plata. Edgardo se casó con Margarita, de la Vendimia, un evento muy tradicional de dicha provincia. A Mar del Plata, y allí llegaron otros 3 hijos. En Mendoza. En los 70, después pasó a ser cara pintada, fue candidato por el Modín. Una historia donde le daba de consumir nafta a su hijo. Ejemplos: le daba de comer comida para perro. Ejemplos: los encerró en la jaula durante 2 años y nunca tomó conciencia, ni siquiera a la hora del veredicto, ni siquiera a la hora de ser juzgado, de lo que estaba haciendo. No lo considera en su mente al día de hoy. Sigue diciendo que lo hizo para proteger a su familia. Ante las audiencias que se desarrollaron, repito, en la ciudad de Mar del Plata. Los hechos que vamos a contar a partir de ahora ocurrieron en Mar del Plata entre el año 2014 y 2015, en el barrio Las... Es una de las víctimas. Tremendo. Doña Margarita, una señora que luego la encerró. Claro, en vez de asistir, en vez de escolarizar alimentación con comida para perros, de además una técnica donde, como vio
lo incitaba, a seguir ese mecanismo, ¿no? Ayudar a entender. En realidad, yo me quedaba pensando, qué interesante cuando ustedes presentan un caso en un espectro amplio, porque uno puede entenderlo mejor. Es decir, a los que dan los asilos de las cárceles, el único modo que había frente a la locura torturar al enfermo mental es una cuestión que se arrastra en la historia de la humanidad. El fiscal Alejandro Llamaban experimentos, pero en realidad experimentos era casualmente darles combustible. Del débil, porque en definitiva yo no entiendo la gravedad de los seres humanos. Lo tiene incorporado como que es algo que está bien. No es bien ni o siquiera mal. ni bien ni mal. Ni bien ni mal. Es decir, yo No, soluciono un mostrar la problema. jaula para entender lo que estamos hablando. A ver, no entiendo. Solucionando un problema. Él estaba problema. solucionando un problema para él, que era Mirá el lugar, mirá el lugar. No, vi el otro, el que es una jaula con tablas y demás en el fondo del calabozo horroroso. Es un calabozo horroroso, comida para perros, y nafta. Vos estuviste muy acertado en decir, nafta, ¿por qué él lo había tomado? Sí. Un chico con un trastorno generalizado de detrás, pero por delante de eso hay una naturalización, porque no fueron solamente, y ustedes lo van a comentar después seguramente, no fueron solamente estos hijos, los otros hijos que son los que lo denuncian finalmente. Al veredicto del juicio. Y quien Marina denuncia, Mercante, la hija dice... La tenemos a la hija y para que después no... Estamos ahora todos por el tema de la asistencia de mi mamá, que está acá. Queremos que la atiendan, que tenga una vida digna, que mi hermano tenga una vida digna y que podamos... Doloroso repetirlo y una mil veces. Es un maltrato psicológico desde la infancia. Como yo dije en otros medios, es un maltrato hacia la mujer, que es mi madre, la golpeaba, la maltrataba. Es un maltrato psicológico
idiota, una tarada, el otro era un estúpido, el otro un mogólico, después venía y nos decía que nos quería, que éramos hijos, después éramos unos tarados, unos estúpidos y así, sucesivamente. Buscó la división familiar, la había logrado, porque con esa manera él tenía su aparente calma y eran unas actitudes que no sé, son psiquiátricas, ¿qué quieren que les diga? Es así, la realidad es dura, la tenemos que aceptar, pero es así, pero se puede salir adelante. Él estuvo encerrado estos 2 últimos años. Encerrado, que de la casa de adelante lo pasaba para la jaula esa que hizo, que recién ahora yo caigo que tiene la apariencia de un calabozo. No, odiamos ese lugar. Lo que vamos a hacer con mis hermanos cuando se acomoden las cosas, ese lugar de la casa de atrás, demolerla. Porque no podemos ver esa situación y ver si sacamos a mi mamá adelante. Sí, lo tenía encerrado ahí. Lo encerraba, le daba nafta, como se dice, le daba el alimento, porque la cosa del alimento para perros empezó que mi mamá, que es enferma psiquiátrica, le traía alimento. Nosotros le decíamos, gorda, no le des eso, le dábamos la comida, las cosas como correspondían, mientras cuando nosotros teníamos una buena relación intentábamos sacarlo adelante. Mi hermano lo traía, lo bañaba, siempre bajo presión, ojo, siempre bajo presión, siempre fue bajo presión. Me costaba, era un sacrificio terrible sacar a mi mamá de ahí, traer a la casa, bañarlo, mi hermano la atendiera, porque eso a él le molestaba. Según mi viejo, él decía que lo tenía ahí porque él se le escapaba, que lo dejaba ahí, cuando yo iba le daba una taza de mate cocido, un pan, le decía gaguito, qué sé yo, pero yo en mi casa he escuchado los gritos, el maltrato, los insultos, y yo decía, ¿cómo? Mi hermano no hace nada, y mi hermano decía, ¿cómo? La otra no hace nada, y el otro y así, ¿cómo? ¿Y cómo hacemos? Y nuestras parejas buscando la manera, y es una presión bárbara hasta que vos agarrás. Hasta que, no sé, Dios nos unió. ¿Por qué hay que creer en Dios? Hay que creer en las cosas buenas. Dios nos unió, salimos todos adelante a pelearlo, a enfrentarlo. Nos amenazó con que nos iba a mi hermano con una maceta, a mí con que me iba a dar un tiro en la cabeza. A los 3 juntos nos dijo con el dedo que nos iba a dar un tiro en la cabeza a cada uno porque nosotros teníamos que respetarlo. Escuchó el relato de la hija. No, es impactante. claro, en un momento, justamente, no sé quién de ustedes dos, vi que hizo un gesto. Y fíjense que ella dice... Logró dividir, ¿qué dividió? Y me perdonarán las personas que lo escuchan, dividió el problema, el loco, en la cabeza de él. En la cabeza de él, de los normales, que a su vez también los mantenía a raya. Pero él solucionó el tema dividiendo. Sí. Aquel que no iba a ser, la mujer ya está loca, no sirve. En la cabeza de él, claro. Lo está explicando muy bien el doctor, pero es como me saco el problema de obviamente, porque obviamente lo lógico es que el enfermo mental necesita un tratamiento inmediato y preventivo. Cuando estamos hablando de un trastorno generalizado de desarrollo, autismo le puede llamar la gente de 32 años, ustedes se dan cuenta que estamos hablando de alguien que desde su infancia, de nacimiento... No lo escolarizó. No lo escolarizó y no lo trató en ninguna manera, con lo cual el cuadro empeora fenomenalmente. Ni te cuento lo que es, ustedes saben que el cerebro es material lípido, darle un combustible, evidentemente ese cerebro debe estar ya definitivamente y terriblemente atrofiado. Esa pobre mujer, los cuadros orgánicos, cerebrales, que sin duda tienen los dos, la pobre señora y este chico, van empeorando aceleradamente sin un tratamiento adecuado. Arruinando. Entonces, en definitiva, hoy lo que la hija pide, pero fíjense que también la hija estaba coaptada, estaba limitada en poder hacer nada. Presionada, amenazada. No podía hacer nada. Es decir, yo soluciono todo, a ustedes los dejo ahí. Y ninguno se mueva porque le pega un tiro. Es decir, él solucionaba las cosas. Los sanos de los enfermos. Y protegía a los sanos. Los sacaba y a los enfermos, la señora y su hijo... los encerraba. Obviamente es un modus operandi delirante. Esto es lo que yo comentaba en la relación con los jerarcas nazis, que no entendían, acá no hay una obediencia debida en el que aplicaron los nazis, pero él en su mente... El sujeto esto obviamente con una estructura delirante. ¿Delirante por qué? Porque está por fuera de la realidad, no porque es inimputable. Sí, claro. Sino que claramente él está haciendo algo, elabora una estrategia, les elabora su canil, porque en definitiva no está no, miremos la imagen de nuevo de la jaula, porque es buenísima la comparación que haces. En la cabeza del tipo es como un canil. Un canil. Me tengo que sacar y le da un uso de canil. Sí. Y hasta durante el día, comer comida para perro. Y durante el día los tiene encerrados para que no se escapen. Y uno de los como si fuese un perro. Y uno de los perros se le da por tomar nafta. Tremendo, ¿eh? Vos pensás el cautiverio de esta gente a lo largo de por lo menos 2 años constatados en la investigación de... Dicen algunos que 6, ¿no? Sí, pero 2 donde se probó toda esta secuencia final a partir de la denuncia. Ejemplos, ¿no?
Encierro, aislamiento, no obra social, no jubilación, no vida social. Aislamiento constante, o sea, todo lo contrario a lo que marca la lógica de decir, che, si tengo un problema y tengo una mujer... O pedir con ayuda. nada, todo lo contrario. El aislamiento, separarlos. A mí me impresiona el relato de la hija. La hija es como la claridad con la que cuenta. Y la crudeza. Bueno, ¿ustedes se acuerdan del caso en Austria de Josef Fritzl, sí, el hombre que tenía las hijas en un sótano y demás? Es muy parecido, ¿no? El caso es, él construye, acá se dio el caso de Salazar en Mendoza. Salazar, el chacal. El chacal de Salazar. Es decir, Josef Fritzl lo que hace, él construye una vida absolutamente doble hasta el punto arquitectónico. En el sótano les elabora una nueva casa a sus es muy hijas, parecido, en las cuales tiene, obviamente, hijos con sus hijas. Sí. La única diferencia es que no eran sometidas a torturas físicas de este tipo, sí, torturas psicológicas y demás. Ahora, yo te digo, y perdón el tiempo, y ustedes me cortan si es necesario, pero cuando vos hablas de lógica, sí hay una lógica. La lógica de la... Cuando vos decís, ¿cuál es mi lógica? Y hay un tratamiento más claro. Esa es la lógica que uno tiene con su hijo. Un hijo de uno tiene un poco de fiebre y uno se angustia. Sí. ¿Qué le pasa a este sujeto? No, este sujeto es un... Él diría, yo fui operativo, yo hice cosas que tenía que hacer. ¿Te llamó la atención el dato que aportamos con Paulo de su conducta o su militancia en los Carapintadas? Sí, absolutamente me parece. Dijo hace unos ¿no? ¿Por qué gastamos? ¿Qué es el problema que tenemos los psiquiatras?
¿Cómo es la salud de las víctimas, doctor? Como el propio tribunal lo señalara en el fallo, ambos se encuentran cada uno en un centro que la propia área de acción social de la municipalidad consiguiese un cupo en su oportunidad, tratados, compensados, medicados, cada uno dentro de su propia patología. Es el fiscal del juicio, el doctor Alejandro Pellegrinelli. Hizo la instrucción también, así que conoce perfectamente la causa. Un gran trabajo, un gran resultado, una investigación. Son muy difíciles. Hace una distinción el fiscal que te aprovechamos. Él habla de reducción a la servidumbre, ¿no? Que es un tema jurídico, pero ¿cuál sería la explicación? Le pregunta al periodista del colega Mar del Plata, ¿hay torturas? Él dice, no, probamos la reducción a la servidumbre. ¿Ustedes recuerdan el caso de Coronel Suárez, Estefanía Heiti? Sí, Estefanía Heiti, el pastor, el falso pastor, Jesús Olivera, que nunca uno supo si se llamaba así, y la sometida, la creo Molina, creo que se llama la chica. Sonia Molina. Y en realidad es interesante este fenómeno de fenómeno progresivo, es decir, no es un fenómeno instaurado inmediatamente. A partir de ahora hago esto. A partir de ahora hago esto, sino que esto es lo que lo vuelve natural y lo va naturalizando. ¿Qué significa? Empiezo por, en una de esas, hay muchos casos, ustedes los verán en la crónica policial, de chicos que son atados o abandonados o encerrados por sus padres. ¿Y va subiendo la escala? Y va subiendo la escala. Subiendo la escala. Arranqué por darle nafta, arranqué por darle comida para perros, arranqué encerrándolo, voy subiendo y después cuando necesito tener sexo con mi amante, los encierro directamente en el sótano y le meto candado durante 10 horas. ¿Por qué? Porque ya, es decir, ese primer paso habilita a todos los otros. Por eso la prevención en esto es tan importante. Hay algo que a ver si nos puede ayudar a entender, me da vuelta en la cabeza. Edgardo Oviedo con Margarita, con esa señora, con su esposa, construyó una familia. 4 hijos. Con 4 chicos. Uno supone que hubo amor, que hubo un proyecto de familia, un proyecto de crecimiento, hubo un viaje, una mudanza de Mendoza a Mar del Plata. En algún momento debieron haber sido una familia feliz, uno lo supone. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Tiene que ver con la locura de la mujer que sufrió un tema psiquiátrico cuando tiene unos hijos? ¿O qué es lo que puede pasar o generar que de un día para otro se desmadre todo y aparezca un monstruo dentro de la casa? No, primero que no es de un día para otro, y la otra cuestión es que realmente es formidable el impacto que tiene la patología mental en el círculo. Uno a veces tiene, y voy a comentar, por ejemplo, que en estos días fue el Día Mundial del Alzheimer, personas que entran en un cuadro de mentiforme y ver cómo la familia a veces participa, pero a veces también cómo se abre. Es decir, la respuesta de la gente frente a la enfermedad mental es muy variopinta, en muchos casos no saber qué hacer, y en otros casos reaccionar muy negativamente. Uno no puede saber si armar una familia bien o no, pero lo que sí puede imaginar que en algún momento ese ideal se rompió y es factible que haya tenido que ver esa princesa de la vendimia, dejó de ser eso y pasó a ser un problema. Es decir, pasó del blanco al negro. Hay una frase que dicen en el debate: la violencia sobre el círculo familiar fue tan grande que todos naturalizaron la violencia. Según los psicólogos que declararon en la causa, bloquearon los mecanismos naturales de querer protegerse. Claro. Las propias víctimas. ¿Por qué? Porque no entiendo eso, a ver. Lo bloquear, ¿qué significa? Las situaciones traumáticas que se van dando progresivamente, que es un poco lo que uno ve en las víctimas del trauma, tienen que ver con que uno va disociándose, despegándose, bloqueando, por eso se habla de memoria traumática, en la cual yo dejo de percibir ciertas cosas, me vuelvo más insensible. Hay un hombre que dice, hay un ex veterano de Vietnam que dice, me he vuelto más calloso en el cerebro, se va volviendo calloso en esas cuestiones. No, nada pasa. Para no pasar nada. Claro. Y empieza a aguantar, y por eso es que esto se denuncia tan tardíamente. Porque todos lo sabían de la familia, pero no solamente es que no se animaban, sino que en algún punto parecía normal, y quizás esto es lo que puede hacer. Bien. El caso, como decía Mauro recién, tuvo repercusión internacional, por lo que estamos contando, por la característica, por lo difícil de entender con el monstruo de Amstetten. Sí, semejante nivel de maldad, ¿no? Detenido por encerrar 6 años a su mujer y su hijo en una jaula, el diario El País de España. Amplia cobertura, una nota a este una noticia
letra. Como veíamos recién, en medios europeos. ¿Por qué interesa esta información? Porque en realidad justamente, por eso comenté lo de Filipinel, porque en realidad la historia de la psiquiatría en algún punto es la historia de la estigmatización en la humanidad. Ayer hablábamos con Waldo Wolf en función del Año Nuevo Judío, decíamos lo contaminante de lo en París, en la París todavía no ocupada. Los franceses entregan 10.000 personas de la comunidad judía sin que les sea pedido, entendiendo que están haciendo buena letra. Es decir, esta historia frente al diferente es la historia que habla Foucault en la historia de la locura. Por eso el impacto. Hace un punto ahí, vamos a repasar en instantes un nuevo testimonio, hacemos una breve pausa y seguimos con esta historia. En un minuto.